antes de entrar a batallar con ese flujo que he presentado hace un momento, quiero hacer una aclaración, porque eso confunde mucho, ¿no? A veces hay proyectos que, que significa que no hay nada, entonces es un proyecto nuevo, o hay una obra en la cual se le va a construir una segunda parte, ¿no? O sea, hay un activo que existe, pero se va a construir algo nuevo, una segunda parte, una ampliación. Entonces, la ampliación es proyecto, ¿no? O cuando no hay nada y voy a poner una obra, ya es un proyecto, ¿no? Entonces, pero una cosa es cuando ya el activo está y lo que voy a hacer es una renovación, un mantenimiento, pero ya está físicamente construido en una zona. Entonces, si ese es el caso, si el activo existe, como dice ahí en el título, si el activo existe, entonces tengo que hacer un análisis de exposición. Le hago esta pregunta. El activo se encuentra en el área de impacto de los peligros. Y en esa lógica, ¿no? Si no está, culmina, ¿no? Porque ya existe acá agua, desagüe, luz, todo, o sea, ya está todos los servicios. Pero vamos a hacer una renovación, un cambio, una extensión. Entonces, ahí hago un análisis del riesgo porque sí ya existe el proyecto, ¿no? Me hago esta pregunta y me dice que la infraestructura no está en un área de impacto de un peligro. Entonces ya se acabó el análisis. Pero si fuera el caso que sí está expuesto, que sí está en una zona de impacto, en el curso, en la zona de impacto de un evento físico adverso, tengo que hacer un análisis de sensibilidad, ¿no? El activo es sensible a sufrir daños, o sea, sí está expuesto, pero de repente es una obra enterrada. El flujo de detritos pasa por encima, ¿no? Entonces, el segundo paso es evaluar si el diseño, los materiales empleados responden a las características del entorno y a los peligros existentes, ¿no? Si el activo es sensible a sufrir daños, si la respuesta es no, excelente, porque ya ahí termina mi análisis. Pero si es sí, obviamente tengo que hacer un análisis de capacidad de adaptación, ¿no? Y me hago la pregunta, ¿cómo se entenderá a los usuarios la recuperación de los servicios? Perdón. Vamos a mover esto, que no me deja leer. Recuperación de servicios si sería rápido. Entonces tengo que hacer estas, porque puedo hacer un análisis de exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación pensando en que el activo está, digamos, ya es un activo, no es un proyecto, ¿no? Y en ese sentido, ver cuál es la posibilidad o capacidad de recuperación de la operatividad del servicio, ¿no? Y si puedo incorporar acciones que puedan servir para la posible preparación ante la interrupción del servicio, como vemos aquí una fuente, una zona de captación del sistema de saneamiento en esta zona, ¿no? Pero es diferente el análisis cuando el proyecto no existe, ¿no? Voy a decir, bueno, un proyecto no existe porque no existe, no es un proyecto. El activo no existe, por lo tanto es un proyecto, ¿cierto? Entonces hago mi análisis de exposición en el sentido que no existe la zona, pero voy a tomar una decisión de ponerlo en el lugar A, en el lugar B, en el lugar C. Y esa decisión, mi primera opción, que es el lugar A, voy a preguntarme, ¿existe en peligro de ubicación en la ubicación del proyecto? Si me dices sí, no, pero si me dice no, no hay problema, ¿no? Ya no me hago problemas porque es una zona libre de peligros. Pero si me dice que sí, en la zona donde quiero poner, en la primera zona donde quiero poner el proyecto, hay presencia de peligros, entonces me vuelvo a hacer la pregunta, ¿existen otras alternativas viables de localización? Entonces, si es sí, me voy a la zona B, ¿no? Y me pregunto, ¿se elimina la exposición en la zona B? Si es sí, culmina, ¿no? Y si es no, tendré que seguir buscando zonas, ¿no? ¿No? Entonces, ¿existe peligro en la ubicación propuesta? No, culmina, ¿no? Pero si es sí, me pregunto si existe otro lugar donde puedo irme a hacer el proyecto. Si me puedo ir a otro lugar, en ese nuevo lugar existe exposición. Si es sí, culmina. Si es no, tengo que hacer un análisis de sensibilidad necesariamente. O sea, no, ya no puedo irme a otra zona donde no haya peligros. Y esa misma ruta pasa por aquí. No todos terminan, al final, si la zona encierra un nivel de peligros y no puedo reducir exposición, necesariamente tengo que hacer un análisis de sensibilidad. Como dice aquí, de no eliminarse la exposición, se procederá al análisis prospectivo de la sensibilidad. ¿Qué tan sensible o frágil es el diseño de mi componente frente al peligro, a los peligros que hay en la zona A o B o en las dos zonas en la cual yo quiero implementar mi proyecto, ¿no?
¿Está claro o los he confundido más? Esto de el activo y el proyecto. ¿Pueden prender su micrófono nomás para estar seguro? Hola. ¿Sí está claro la diferencia? ¿Los perdí? Hola, está claro. Gracias. Gracias. Bueno, al menos ya con lo de Iván me quedo un poco tranquilo. No olviden que aquí, por ejemplo, en el análisis de activo puedes hacer un análisis de vulnerabilidad completo, ¿no? De exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación. Mientras que en el primero, como no existe, haces un análisis de exposición especulativo, en el sentido que todavía no has tomado la decisión de ubicarlo en un determinado lugar, pero si ya te inclinas por un lugar y ese lugar tiene peligro, entonces necesariamente tienes que hacer un análisis de sensibilidad. Y una vez que ya hagas ese análisis, ya incorporarás también las medidas de adaptación dentro del proyecto, ¿no? En este caso, dentro del proyecto. Bueno, volvamos a este grande flujograma de análisis, de lente de análisis climático de resiliencia para las infraestructuras o los proyectos, ¿no? Tomando en cuenta que esto es infraestructura y esto es proyecto, ¿cierto? Entonces, este análisis del contexto tiene que definir, digamos, mi proyecto, tengo que saber qué parte de mi proyecto es lo que voy a analizar, que me está significando algún problema en relación a los peligros que se puedan generar en el territorio producto digamos, de los efectos de exacerbación del cambio climático y dónde va a generarme problemas, ¿no? En el reservorio, en la línea de transmisión, en la carretera, el puente o en todo en general, ¿no? Eso lo van a determinar ustedes haciendo su análisis de contexto, ¿no? Tienen un contexto, un sistema de abastecimiento de agua. ¿Este lugar les parece conocido? ¿Qué lugar les trae a la memoria? ¿Es Iquitos? ¿Es Cusco? ¿Es Lima? ¿Es Arequipa? Arequipa. Ah, les tuve que soplar, ya están cansados. ¿No? No, por el volcán. Sobrevivan, por favor, falta media hora. No desfallezcan. Y bueno, vemos aquí esta lógica de mapa, si se quiere, que ustedes pueden ver y ven los componentes de un sistema de agua y ven en el territorio, ¿cierto? El riesgo aquí de lo que están viendo es mayor o menor a cero. Hay inundaciones, deslizamientos, volcanes, sismos, todo eso hay en Arequipa. ¿Hay sismos en Arequipa? Hay todo eso, ¿cierto o no? Sí, todo. Sí. Entonces uno puede hacer este cruce, lo que es del contexto que hablábamos, ¿no? O sea, mirar los componentes del sistema, mirar los peligros y ver en qué parte esos componentes son más sensibles al peligro que otros. Por eso, un ejemplo, la captación. Si yo cruzo captación 1 con el deslizamiento, ¿qué me dice? Está en blanco, ¿cierto? Pero si la captación la cruzo con lluvias intensas, incremento de caudal y desborde, me dice que la estructura de captación se ubicará en el cauce del río, ¿no? O sea, hay ahí un nivel de exposición porque esta parte del componente está expuesto porque está cerca del cauce del río, ¿no? Y además me dicen la línea de conducción, el tramo de 1 kilómetro de la línea estaría expuesta a las inundaciones, ¿no? Ahí en este caso tenemos dos componentes que están con este problema de las lluvias intensas y los desbordes que pueden alcanzarlo, mientras que el deslizamiento nomás alcanzaría el tramo 1, al tramo de 1 kilómetro de la línea estaría cerca de una zona de deslizamiento, ¿no? Y el reservorio se ubicaría en la ladera propensa a deslizamiento. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que todo todo el sistema está expuesto, ¿no? O es vulnerable, ¿no? Tengo que hacer este análisis en función de cada componente, pero también de cada evento potencialmente destructivo, ¿no? En la fase 2 de la evaluación de la vulnerabilidad, como se dice ahí, análisis de la exposición, se encuentra el activo expuesto a los impactos del cambio de clima. Si no, se acabó la evaluación. Si es sí, tengo que hacer un análisis de sensibilidad. ¿En qué medida se ve afectado el activo, ya sea adverso o beneficioso por impactos del cambio de clima? Bajo ninguna baja o no hay sensibilidad, igual se acaba el análisis, pero si la sensibilidad es alta o moderada,
el activo es vulnerable al impacto del cambio climático, ¿no? Y hay que considerar, hacer un análisis de la capacidad de adaptación que tiene o que debe incorporarse dentro de la infraestructura o del proyecto, ¿no? La evaluación de la vulnerabilidad, bueno, tiene estos niveles de sensibilidad, como sea, ven aquí, la sensibilidad baja o ninguna, ¿no? Vamos a ver cómo es que esa sensibilidad tiene un nivel de escala, analizar la exposición de los activos de los peligros asociados al cambio climático usando información espacial, analizar la sensibilidad del activo usando la matriz de sensibilidad y considerar la capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, miren esta escala que le hemos aplicado en el Excel que ustedes tienen como manera de semáforo. No sensible, no hay perturbación a daños de infraestructura del servicio. Sensibilidad baja, perturbación localizada en el servicio de infraestructura, no hay daños permanentes. Se requiere algunos trabajos menores de restauración, ¿no? Sensibilidad moderada, daños a la infraestructura e interrupción del servicio generalizados que requieren reparaciones moderadas, daños parciales a la infraestructura local y sensibilidad alta, que es daños permanentes o extensos que requieren extensas reparaciones. Se considera los impactos de sensibilidad moderada a alta vulnerables y debieran por ello ser el eje de la evaluación del riesgo, ¿no? O sea, el anaranjado con el rojo ya significa que hay que hacer una evaluación del riesgo del componente, ¿no? A más detalle. Y bueno, aquí vemos aquí algunos ejemplos del análisis de la exposición de activos. Ustedes ven, ¿no? No todo el sistema está, y va a depender mucho del evento físico que pueda ser específicamente peligroso. No es como el cambio climático, ¿no? Que es así totalmente global, ¿no? Como la infraestructura física la va a alcanzar o en su totalidad o por partes, ¿no? Por ejemplo, aquí en la exposición esta es la que es cámara de reunión, distribuidora de caudales, rompepresiones, válvulas de aire, de purga, que están expuestas al peligro, ¿no? Probable destrucción parcial o total de estas estructuras ubicadas en la trayectoria de los deslizamientos activos, rotura de accesorios como válvulas, pérdida de agua por filtración de las estructuras dañadas y contaminación del recurso hídrico, ¿no? Entonces, aquí es como ejemplo nomás para que ustedes vean cómo es que esto se puede estar comprometido dentro del análisis, ¿no? Del activo, de riesgo, de evaluación del activo, ¿no? Entonces, finalmente uno hace como este análisis, ¿no? Tipo semáforo, tienes cada uno de los componentes y tienes cada uno de los peligros que puedan alcanzar específicamente en cada componente, ¿no? Vemos aquí esta paleta de colores rojo, anaranjado, amarillo, ¿no? Rojo y anaranjado significa que hay que hacer un análisis integral de cada uno de estos componentes, ¿no? Esa es parte de la mirada específica que tiene que haber durante el análisis, ¿no? Bueno, eso también se puede graficar a manera de mapa, ¿no? Que es lo que se busca en un análisis territorializarlo, ¿no? Yo puse esto como ejemplo de lo que podría ser capacidad de adaptación en el sentido de que obviamente no solamente puede el sistema, la infraestructura adaptarse, sino también la organización. ¿Sí? Profesor, en la lámina anterior, una consulta. Sí. Como, por ejemplo, el tema de ahora se trata de lo que es el cambio climático, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, los terremotos, las erupciones volcánicas, esos son eventos naturales. Claro, pueden tener un efecto indirecto a largo plazo por el tema climático, pero lo podemos considerar dentro de la evaluación, porque los deslizamientos sí, las inundaciones, las sequías. Por el caso de terremotos y erupciones volcánicas. Claro, el tema es lo siguiente, ¿no? Como ambos vienen de escuelas diferentes, entonces es una decisión del profesional decir, yo voy a hacer un proyecto resiliente al clima y de manera intencional no veo lo otro, ¿no? Y no lo advierto. ¿Tú qué harías en tu caso? Haces un proyecto en Arequipa. No, al contrario, yo en mi caso incluiría todo. Claro. Porque, por ejemplo, yo hago el tema de los estudios de impacto ambiental y este tipo de análisis ya se hacen para lo que es eventos naturales, ¿no? Lo que ya se debe de prospectar y incluir es este tema del cambio climático en todos sus componentes, ¿no? Entonces, de hecho que hay que evaluar todo, ¿no? Claro, o sea, es que lo que pasa es que el cambio climático
digamos, claro, aquí podría haber una columna, como tú dices, hay más ejemplos de riesgos, pero más por el tema del terremoto y el volcán, ¿cierto? Porque el cambio climático puede estar asociado a deslizamiento, inundación, sequía. Podría haber una columna aquí sobre el retroceso glaciar, ¿no? O el bluff, ¿recuerdan? Sí, ¿No? O aumento del nivel del mar, ¿no? claro. Pero como el ejemplo está muy pegado a Arequipa, por eso tiene este Ok. matiz, ¿no? Si Ujú. lo hubiéramos hecho pensando en Piura, tendría tal vez otras características, ¿no? Y claro, ni siquiera hemos pensado en el COVID, ni en la plaga de langostas, ¿no? Tantas otras cosas más que podrían hacer más complejo esta matriz, ¿cierto? Pero el cambio climático, eh, el análisis es muy interesante porque a veces no afecta no solamente de manera física, sino afecta la oferta o la demanda del servicio, no necesariamente la infraestructura. Es como, por ejemplo, esto que pasó con el COVID, ¿no? Afectó la demanda del servicio educativo. La gente ya no usa la estructura, ¿cierto? Pero la estructura está ahí y no ha sido dañada. Pero la gente no va al colegio, ¿no? Entonces, puede ser que tengas un sistema de riego y que el déficit o desaparezca las fuentes de agua y ya haya menos agua para alimentar el sistema de riego, ¿no? Entonces, Hola, ¿aló, Iván? hola, sí, podía tal vez aportar algo que quizás aporte un poquito de algunas ideas, contándoles una experiencia al respecto, ¿no? Ajá, Eh, en SUNAS hemos trabajado no hace mucho un pequeño método para evaluación de riesgos de manera cualitativa que se enfoca no tanto en el riesgo de la infraestructura física, ni tampoco necesariamente en el riesgo por el área que es ocupada, sino más bien, dado que las empresas y los prestadores de servicios de saneamiento utilizan sistemas y procesos para la producción de agua y para todos los servicios de saneamiento. Entonces nos hemos enfocado en evaluar todas las posibles situaciones que podrían hacer que alguno de esos procesos se vea afectado de alguna manera, o afectado o cortado definitivamente, ¿no? Entonces, eso nos permite no solamente enfocarnos en los peligros naturales, sino también en la misma matriz, si se quiere, se identifican peligros antropogénicos generados por el hombre, y aquellos que a veces no se prevén o que podrían considerarse en una planificación, por ejemplo, de la continuidad de negocios o continuidad operativa. Como el caso puede ser de algún incendio localizado, como el caso de algún hurto o robo, como el caso de algún ataque, ¿cómo se llama?, informático, porque finalmente es una empresa la que se encarga de que todos estos sistemas funcionen, ¿no?, para brindar el servicio. Entonces, lo que se quiere es que el servicio se siga brindando con la calidad que dice la norma, ¿no? Que la gente lo merece, que lo necesita. Entonces, para eso se necesitaría una evaluación integral del riesgo, ¿no? No solamente ante un desastre o ante la posibilidad de una catástrofe o emergencia grande, sino cualquier situación, incluso error humano, ¿no? Como alguien que en vez por ejemplo, de presionar un botón para cerrar una válvula, la deja abierta y permite la entrada de agua contaminada o con mucha turbidez, por ejemplo, al sistema, que termina malográndolo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, cuando tú evalúas los riesgos a los procesos, es que salen una serie de situaciones que te permiten evaluar el impacto que podría tener el sistema de manera más integral. Entonces ahí ya nos olvidamos un poquito de que sea ante terremotos, ante cualquier fenómeno natural o incluso ante la acción humana, sino más bien incluso situaciones como, por ejemplo, lo que ahorita está ocurriendo, que es la baja recaudación, ¿no es cierto? Estas empresas están teniendo una baja recaudación y por ende esto se ve reflejado
en problemas para la administración de los sistemas, ¿no? Para brindar el agua con la calidad que se necesita. Entonces, como les digo, son una serie de factores que ya se pueden tomar en cuenta cuando se evalúa el riesgo de manera integral y sobre procesos, no sobre infraestructura o sobre áreas geográficas. Es un enfoque ligeramente distinto. Quizás eso pueda servir un poquito para la discusión de este tema. Claro, claro, Iván, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el giro que ustedes le han dado a la forma de evaluar, ¿no? El riesgo. El problema todavía sigue que tenemos una predominancia del análisis del riesgo a las infraestructuras, ¿cierto? Como esta metodología que estoy presentando yo, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema, el sesgo que tenemos y que hay que sacarnos de encima, lo cual es difícil porque a veces tú vas con este enfoque, pero no quieren, ¿no? No, queremos evaluar las infraestructuras, queremos poner una medida de control de riesgo o de adaptación de infraestructura gris. Esos son los paradigmas hegemónicos, ¿no? Y el otro paradigma hegemónico es el análisis del riesgo de un solo peligro, ¿no? Que es la metodología del CENEPRED, ¿no? El CENEPRED, a diferencia de los estudios de ciudades sostenibles, ¿recuerdas? El análisis que hacía del programa de ciudades sostenibles, el análisis del riesgo era multipeligro. Ahora, con la metodología del CENEPRED, te acota más, pero es un análisis de un solo peligro, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace que tú, digamos, metodológicamente te ayuda, pero terminas por excluir del territorio aquellas otras cosas que tú, por ejemplo, prospectivamente no puedes anticipar, que te puedan generar un problema en el proyecto, un problema en la unidad productora, ¿no? Pero sí es una preocupación que tenemos que evolucionar en el paradigma de los proyectos. Lo más simple es lo mejor, lo más fácil, pero muchas veces es lo menos sostenible, ¿cierto? Por eso hay que ser más innovadores y audaces y tal como ustedes lo están desarrollando la metodología SUNAS, ¿no? Pero rescatando tu aporte y creo que eso es importante recalcarlo, introducirlo aquí, es este análisis del riesgo que está asociado al análisis de probabilidad y de consecuencias, en el cual uno hace un análisis de la probabilidad sobre los niveles de riesgo que se puedan encontrar, si puedan ser riesgos bajos, livianos, catastróficos, ¿no? Y saber si este riesgo es aceptable o no es aceptable. Si es aceptable, me imagino que habrá medidas en las cuales uno puede ir reduciendo el riesgo en la zona, pero si es un riesgo muy fuerte, muy intenso, hay que ver cuál va a ser la estrategia de abordaje para adaptarse o mitigar esos riesgos asociados al cambio climático y al riesgo de desastre también, ¿no? Todo entra en el territorio, lo ideal es no excluir, ¿no? No, como esto no es cambio climático, no lo veo. Y entonces hago un excelente programa de cambio climático y me termina afectando el terremoto, ¿no? Y viceversa también, ¿no? Me preocupé en el terremoto. En Ica, la gran preocupación en Ica era el terremoto, pero lo que les afecta más son las inundaciones por las lluvias, ¿no? Entonces, no se puede tener una mirada parcial en ese sentido, ¿no? Se hace una evaluación de, bueno, las probabilidades, las consecuencias, es el análisis de riesgo y se ve cuál es el nivel apropiado del riesgo y las necesidades de adaptación que se tiene que recurrir para la implementación o incorporación de estas medidas en el proyecto, ¿no? Esta matriz de análisis de consecuencias, miren, aquí es una matriz con la cual uno va a hacer este cálculo del riesgo. Estos niveles de riesgo que están jerarquizados en 5, raro, menor, moderado, importante, catastrófico, está construido con estas variables, ¿no? Daños a los activos, pérdida del servicio, pérdida financiera, problemas de salud y seguridad. Y otro problema importante, la reputación, ¿cierto? Eso es algo que no lo usamos mucho nosotros en el análisis del riesgo, ¿no? O sea, al final también hay un tema de confianza de la infraestructura, ¿no? O de los que hacen gobernanza de las medidas de mitigación, de control, ¿no? Y eso es a nivel de consecuencias, pero a nivel de probabilidad está también igual, digamos, ¿no? He hecho la prelación en 5 niveles: rara, improbable, posible, probable, casi probable, y los porcentajes en los cuales se inscribe, ¿no? Esto de probabilidad de consecuencia, con una matriz de doble entrada, se construyen los niveles de riesgo para este análisis de cambio climático, ¿no? Entonces ahí se hacen la matemática,
¿no? Del nivel de probabilidad con el nivel de consecuencia, y se trabaja con este rango aquí. Ustedes pueden ver superior, igual, superior a 20, estos riesgos no son aceptables, no tienen tratamiento. Entre 12 a 16, estos riesgos no son aceptables. Si no hay tratamiento, tiene que haber tratamiento. De mediano, de 5 a 10, estos riesgos son posibles, son aceptables sin tratamiento. Y el menor a 4, igual o menor a 4, estos riesgos son aceptables sin tratamiento, ¿no? Entonces, con esta matriz, digamos, uno va decidiendo si va a incorporar o no medidas de adaptación, ¿no? Y se hace una evaluación de la comparación de las respuestas de adaptación, si se va a modificar el diseño del proyecto, tomando en cuenta el cambio climático. Obviamente se hace una evaluación, se hace un análisis costo-beneficio. Bueno, en los proyectos de inversión pública se hace el BAN, el TIR, ¿no? Para ver si el proyecto es rentable o no socialmente, y qué disponibilidad de recursos hay para implementar esas medidas, y se selecciona o se diseña una estrategia de adaptación, ¿no? Estas estrategias son soluciones de adaptación posibles que se puedan efectuar, y requieren el perfeccionar más opciones para la adaptación que generen, digamos, una posibilidad de ejecución del proyecto, y para eso se tiene que conocer qué medidas se pueden implementar, considerar la disponibilidad de acceso a los recursos humanos y materiales para implementar esas medidas, y desarrollar la estrategia de adaptación para las soluciones de adaptación identificadas, ¿no? Aquí, a manera de ejemplo, nomás podemos ver una especie de tipologización de las medidas de gestión, de adaptación. Por ejemplo, este caso de inundaciones, ¿no? Medidas de reducción de riesgo y adaptación. Medidas estructurales, hay medidas permanentes, semipermanentes, temporales. Las permanentes y semipermanentes pueden ser de infraestructura gris, que es lo que conocemos y le gusta mucho a los ingenieros, y las medidas más temporales, que ya es una lógica que se está incorporando ahora, y que se trata de usar a la naturaleza como parte de estas medidas de control, y que muchas veces son bastante sostenibles. Y las medidas no estructurales, que pueden ser ambientales y políticas, ¿no? Y las ambientales también tienen un corte de infraestructura verde, que pueden ser bastante útiles. Qué importante este enfoque de infraestructura verde, o basados en el ecosistema, porque muchas veces en estas obras de infraestructura gris han hecho cada cosa que finalmente, en vez de reducir o adaptar, han terminado aumentando el riesgo, ¿no? Todo es infraestructura, rocas, concretos, y al final, finalmente terminan por afectar el comportamiento del río, ¿no? Y aumentar más los riesgos. Hay una lista ahí de medidas que están asociados a esta clasificación: métodos estructurales, permanentes y no permanentes, métodos no estructurales, ambientales y políticas. Me estoy quedando sin voz, pero mejor le pongo la foto, que es más fácil, ¿no? Ahí, si yo no logran escucharme, pueden ver más o menos estos diseños. Estas son las permanentes o semipermanentes. Por leer uno: dique, arcilla compactada, no todo es cemento, pero es estructural. Colchones tipo reno, aquí espigones mixtos, que es este de acá, losas, ¿no? Disipadores de energía, enrocado con roca volteada. Ven ahí una serie de ejemplos de medidas estructurales permanentes y semipermanentes, ¿no? Medidas estructurales temporales: descolmatación, limpieza de canal, cestones, dique fusible. Hay una serie de medidas que se pueden, no estructurales, ¿no? Que temporales, y muchos son, digamos, pueden ser también de infraestructura natural, ¿no? Estas medidas no estructurales ambientales: los geocontenedores, geomallas, mallas dinámicas, el dragado, el sifonamiento. Bueno, este techo verde, que también es muy útil, estanque de retención, zanjas y dispositivos de infiltración, cosecha de agua de lluvia. Tantas cosas que se pueden hacer ahí, que no necesariamente tienen que derivar en un muro, ¿no? Que es lo más común que uno ve, ¿no? Estas medidas no estructurales a nivel político, como por ejemplo las delimitaciones de las fajas marginales, las zonificaciones económicas ecológicas, los sistemas de alerta temprana, sobre todo los comunitarios, la capacitación, concientización, ¿no? La adaptación de los cultivos dependiendo de la zona. Todos son decisiones más de gobernanza que se tienen que asumir en los proyectos, ¿no?
Y finalmente, entre la lista de esas cosas que voy a incorporar dentro del proyecto, tengo que hacer mi análisis costo-beneficio, ¿no? Y como ustedes ven en el primero, obviamente, situación sin medidas de reducción. O sea, hago mi proyecto donde donde el riesgo es mayor a cero, y obviamente el riesgo por cambio climático, por desastre, lo que fuera, va a tener un impacto sobre mi proyecto, va a haber una interrupción y eso me va a generar pérdidas, ¿cierto? Eso es lo que te dice el modelo 1, ¿no? Pero sin embargo, yo tengo otro proyecto en el cual incorporo medidas de reducción de riesgo. ¿Eso qué va a significar? ¿Ven este verdecito? ¿Están viendo el verdecito? Chicos, ¿ven el anaranjado? Perdón, el anaranjado que estoy hablando. Sí. Verde. Ya, eso significa que la inversión va a aumentar su presupuesto. Y el anaranjado en operación y mantenimiento significa que los costos de operación y mantenimiento también van a incrementar. ¿Qué significa eso? Que el proyecto va a ser más caro. Pero a su vez, ven el beneficio que no se ha interrumpido, significa que los beneficios van a aumentar y además no va a haber pérdidas, producto de la interrupción del servicio, producto del daño que puedan generar el evento físico adverso, ¿no? Y obviamente se hace un diferencial de eso y acá están todos los beneficios. Los beneficios no perdidos versus los beneficios de costos evitados por no haber interrumpido los servicios. Ese es un análisis muy, muy simple que se hace, pero regularmente un proyecto lo que tiene es un aumento del presupuesto a nivel de inversión y de operación y mantenimiento, ¿no? Eso, y a veces esto no es cruzado versus estos beneficios que se generan producto de evitar la destrucción o la falta de pérdida de continuidad de los beneficios, ¿no? Eso es lo que se hace para saber que un proyecto en realidad... Y eso es solamente hablando de la parte física, ¿no? Porque si hubiera compromiso de pérdida de vidas humanas, o sea, económicamente casi ni siquiera podrías calcular, ¿cierto? Si en la zona hubiera, pues, no sé, hospital, una posta de salud, ¿no? Incluido eso, son esos beneficios que no tienen nada que ver con el proyecto, pero contribuirían a una mayor seguridad en la zona, posiblemente pudieras contabilizarlos aquí en el proyecto también, ¿no? No sé qué tengo, sí, hay, aquí, nomás para comentar mejores prácticas, hay que incorporar las lecciones aprendidas. Ahora tenemos un montón de lecciones aprendidas. ¿Qué significado eso para nosotros? Por ejemplo, en el norte, ¿qué va a significar? Por la reconstrucción del norte, ahora por el COVID-19, ¿qué va a significar? ¿No? Pucha madre. Nomás pensar que nosotros tenemos un sistema que consumía oxígeno de 99 puntos y algo, me acuerdo que se armó una discusión de ese tema, ¿no? Y no usábamos, digamos, la exigencia de oxígeno que hay a nivel internacional. Nos habíamos puesto una valla tan alta que había generado un monopolio, ¿cierto? Entonces, ¿qué buenas prácticas podemos incorporar, ajustar todas las lecciones aprendidas que esto nos ha generado, ¿no? Y cómo vamos a hacer un monitoreo de evaluación de esos riesgos producto de las medidas de adaptación que se han incorporado y que deberíamos tener controlado el riesgo, ¿no? Aquí no deseo usar más tiempo en ese sentido porque quiero rápidamente usar el Excel. Adriana, hola. Sí, ingeniero, le escucho. Sí, un favorcito. Pues, ¿están viendo el Excel o no? No, ahorita voy a dejar que comparta y vuelvo a compartir. Ahora sí. Ya, gracias. ¿Puede compartir? Gracias. Ahora sí están viendo el Excel, ¿no?